En nuestra vida cotidiana enfrentamos constantemente desafíos y tentaciones que pueden desviarnos del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y es así que en estos últimos tiempos nos encontramos en un momento crucial, un momento para reflexionar profundamente sobre nuestra relación para con Dios y asimismo reconocer las barreras que a menudo, sin saberlo, hemos permitido que se interpongan entre Dios y nosotros. Ahora, si vemos por medio de las Escrituras Sagradas, en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 nos dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Por medio de esta invitación divina se nos llama a una reflexión y a una cercanía con nuestro amado Padre Celestial. Por tanto, ¿cómo podemos acercarnos a Dios cuando hay elementos en nuestras vidas que nos alejan de Él? Estos desafíos se manifiestan en tres formas principales que, si no se controlan, pueden crear un abismo entre Dios y nosotros. Esta es la razón por la cual las Escrituras Sagradas nos insta en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tal como podemos observar por medio de este versículo, aquí se nos desafía a que podamos examinar y cambiar aquellas partes de nuestras vidas que no están alineadas conforme a la voluntad de Dios. De igual manera, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24, nos dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal como podemos observar por medio de la palabra de Dios, nadie puede servir a dos señores, pues es verdaderamente inevitable, ya que uno siempre tendrá la preferencia en cuanto a su lealtad y obediencia. Esta es la razón por la cual, si una persona es un verdadero cristiano, tiene que tomar una decisión: o ponemos a Dios en primer lugar, rechazando todas aquellas cosas que el mundo nos ofrece, o por el contrario, vivir el momento para todas aquellas cosas temporales que el mundo nos ofrece, rechazando de esta manera la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Y es así que en este poderoso mensaje confronta nuestra vida en cuanto a la elección esencial entre las distracciones temporales de este mundo y la eterna presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, a continuación, veremos los tres factores claves que separan a la humanidad de Dios, siendo este como primer factor nuestra propia voluntad. Desde el principio, Dios creó al ser humano con libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones propias. Sin embargo, cuando permitimos que nuestra voluntad se desvíe del camino que Dios ha trazado para nosotros, es ahí cuando comenzamos a separarnos de Dios. Veamos lo que nos dicen las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 7 versículos del 18 al 19, nos dice la palabra del Señor: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Tal como podemos observar por medio de este versículo, aquí se nos refleja la lucha interna que enfrentamos al tratar de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y es por ello que un verdadero cristiano siente la necesidad de vivir en santidad, sintiendo de este modo un profundo rechazo hacia el pecado como un elemento que ya no corresponde a nuestra nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, todo esto significará muchas veces alejarnos de nuestra propia voluntad, puesto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tal como nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por ello que un verdadero cristiano deja a un lado cualquier cosa que sea de su agrado personal para tomar aquellas cosas que son del agrado de Dios. Del mismo modo, cuando hacemos nuestra propia voluntad independientemente de lo que Dios quiere para nuestra vida,
terminamos yendo por un camino que puede llevarnos lejos de Dios y por ende al sufrimiento. Y es así que en la oración del Padre Nuestro podemos ver que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que primeramente y antes que nada debe hacerse la voluntad del Padre. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 10 nos dice la palabra del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es así que la pregunta que debemos hacernos como verdaderos cristianos es: ¿algo de lo que deseo es contraria a la voluntad de Dios para mi vida? Es aquí entonces que a continuación veremos el siguiente factor clave que separa a la humanidad de Dios, siendo este como segundo factor el pecado. Primeramente, debemos tener presente que nuestro Señor Jesucristo siempre está presto para escucharnos. Son nuestros pecados los que hacen que nos separemos de Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Isaías capítulo 59 versículos del 1 al 2, nos dice la palabra del Señor: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado ofende a Dios y nos separa de Él, y esto es debido a que Dios es santo y por ende no puede ver el pecado. Por tanto, el pecado separa a las personas de Dios. Asimismo, debemos tener presente que el pecado no es solo un acto individual, sino una condición que afecta a toda la humanidad y por ende representa una barrera significativa en nuestra relación para con Dios. Entonces, primeramente, veremos 3 puntos muy importantes en cuanto al pecado. Primero, la naturaleza del pecado. Antes que nada, debemos tener bien en claro que el pecado es cualquier pensamiento, palabra o acción que va en contra de la voluntad y los mandamientos de Dios. Por tanto, podemos decir que el pecado es más que un simple error, puesto que es una rebelión directa con Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal como podemos observar, aquí se nos recuerda que el pecado nos separa de Dios. El pecado impide esa relación con Dios y es nuestro Señor Jesucristo que la hace posible en Él para todo creyente. De igual manera, podemos ver también que la vida del cristiano ya se encuentra escondida con nuestro Señor Jesucristo en Dios. Y eso lo veremos por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa es nuestra posición en nuestro Señor Jesucristo y es la que nos permite poder disfrutar de su gloria al estar sentado con Él en los lugares celestiales. La gloria de Dios, la cual se encuentra perdida para el hombre, siendo esto por el pecado original desde la caída de Adán y Eva, es nuevamente recuperada para el creyente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, a continuación, veremos un segundo punto muy importante en cuanto al pecado, y es las consecuencias del pecado. Asimismo, debemos tener presente que el pecado no solo nos separa de Dios, sino que también trae consigo dolor, sufrimiento y finalmente la muerte espiritual. Por tanto, las consecuencias del pecado son profundas y eternas. Veamos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas. En el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tal como podemos ver, la paga del pecado es muerte, siendo eso todo lo que se puede esperar de una vida sin Dios. No obstante, la dádiva es el regalo de la vida eterna que viene por la fe por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Por tanto, a través de este versículo se nos resalta la gravedad del pecado, mas sin embargo, también se nos señala la esperanza que se encuentra en la persona de Jesucristo. Ahora, a continuación, veremos un tercer punto muy importante en cuanto al pecado, y es el camino hacia la redención. Y aunque como cristianos sabemos y somos conscientes de que el pecado nos separa de Dios, no estamos sin esperanza, puesto que Dios en su infinita misericordia proveyó un camino de redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos a continuación lo que nos dicen las Escrituras Sagradas al respecto. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como podemos notar, la verdadera confesión implica también la decisión por parte nuestra de no seguir pecando, y es que debemos tener presente siempre que un verdadero cristiano, un cristiano genuino, admite su pecado y lo abandona. A continuación, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 nos dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por consiguiente, podemos ver que tanto la confesión como el arrepentimiento son pasos esenciales hacia la restauración de nuestra relación con Dios, y es solo a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tenemos acceso a la gracia y al perdón de Dios. Por tanto, estamos llamados a reconocer nuestros pecados, arrepentirnos sinceramente y buscar una relación más profunda, íntima y personal con Dios. Si vemos con atención lo que nos dicen las Escrituras Sagradas, en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 nos dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios es clara. Si nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y humilde, Él nos acogerá con sus brazos abiertos. Es aquí entonces que veremos a continuación un tercer y último factor clave que separa a la humanidad de Dios, siendo este la atracción por el mundo. Primeramente, les invito a que lo veamos por medio de las Escrituras Sagradas. En 1 de Juan capítulo 2, versículos del 15 al 16, nos dice la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tal como podemos observar por medio de la palabra de Dios, aquí se nos enseña que la atracción por lo material y temporal puede desviarnos de nuestro caminar con Dios. Asimismo, tengamos bien en claro que la cultura de este mundo no tiene absolutamente ninguna relación con Dios. La palabra de Dios es muy categórica al declarar que el que controla todo este mundo actualmente es el diablo, siendo esto desde la caída del hombre en el jardín del Edén. De igual manera, debemos tener presente que la atracción por el mundo no solo nos aleja de Dios, sino que también puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas, las cuales están en conflicto con sus enseñanzas. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 24 nos dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tal como podemos notar, aquí se nos enfatiza que es imposible dividir nuestra lealtad entre Dios y las preocupaciones mundanas. No podemos servir a dos señores, como Dios nos dice en su palabra, ya que o amamos a Dios y vivimos para Él, o de lo contrario amamos al mundo y sus atracciones completamente contrarias a la voluntad de Dios. Por tanto, es tiempo de examinar nuestras vidas y ver en qué punto hemos fallado a Dios, permitiendo de este modo que estos tres factores que hemos tratado a través de este estudio nuble y afecte a nuestra vida espiritual.
Y como nos dice la palabra de Dios en el libro a los Filipenses, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra. Hoy le pedimos que limpie nuestro corazón, renueve nuestra mente y nos ayude a vivir solo para usted. Acércanos más a su presencia y haznos sensibles a su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.